De por acá, una nueva mirada a San Rafael. Con lo que no sabías que querías saber. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al episodio número 12 de Por Acá Podcast. ¿Qué tal, Flor? Hola. El episodio número 12. Sí, Nada, yo siento como que, no sé, son muchísimos episodios. hemos hecho bastante y muy variados. Creo que, sí, muy variados. Igual creo que lo digo en todos en todos los episodios. Pero estoy sorprendida. De la cantidad de Claro. episodios. Y sí, Sí. son unos cuantos. Sí. Y hoy va a ser especial, un episodio. Están con nosotros Mariano Volatti y Pierre Heistein. Ellos son los que hicieron el documental del río Atuel. El documental que se llama... Atuel, la historia de un río en un desierto. Así es. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Es atemporal el podcast. Buenos días, Sí, buenas tardes, cuando... buenas noches. Depende más de quién lo escucha que cuando se graba. Claro. A la hora que sea. Buen verano a todos. Claro, sí, puede ser. Qué lindo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy Bien. bien, muy bien. Acá Buenísimo. estamos. ¿Contentos con lo que han hecho? Con Re. este documental. Contentos Sí, re. y sorprendidos. Barra. Buenísimo. Sorprendidos porque, digamos, por el recibimiento de la gente o por cómo el producto final que quedó. Claro, por la recepción, más Claro, que nada. El eso. producto final nos sorprendió también, pero la recepción fue lo que nos dejó. Es que es loco por ahí hacer algo, producir algo y que la gente lo reciba también. Es como que algo que piensa uno tan en su esfera privada que salga y que la gente diga, está bueno. Y también cómo lo reciben, porque eso es lo fascinante para mí. Y siempre digo a Marian, eso sí, comprueba que hicimos arte, porque Bien. cada interpretación es distinto. O sea, yo estuve hablando de un colega mío de Alemania ayer y me dijo, no, el documental me llevó a mis viajes solos en moto no sé, por el continente. Excelente. Y como que él se conectó de ese lado, otra Ajá. persona se conecta más. No, cada uno como tiene Claro. De su cada- relación propia con el documental y eso sí es muy, muy mágico y muchas relaciones que nosotros digo, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo te pegó así? Nunca lo esperábamos así, no sé. Claro. Pero sí hubo un factor común que era también parte del objetivo del documental y es que la mayoría, incluso este hombre de Alemania, empezaron a mirar el agua de otra manera. Ajá, Claro. Él le comentó que tiene un lago enfrente de su casa y ya lo mira de otra forma y muchas personas nos dijeron que a partir de ver el documental, lavando los platos, pensaban en el río, mirando, no sé, como que... Lo primero que dijimos llegó. nosotros también es que como que busca en realidad como vincular, ¿no? O no sé si eso es lo que querían generar, de vincular a la gente con el río, de que no son dos cosas separadas, sino que conviven todas en este desierto. Sin tal duda, cual. sí. Sí, o sea, a ningún San Rafaelino lo vamos a decir que te vamos a hacer vincular con el río porque sabemos que todos acá ya están, tienen un Claro. vínculo increíble con el río. Sí, pero sí profundizar eso y ampliarlo. Y ampliar, bueno, conoces el río, pero ¿qué es el río para vos? Son Yo los creo mates que en Valle Grande? todos, en realidad, que somos de acá, no sé si conocemos de dónde nace y todas las imágenes que mostraron. No, incluso yo no lo conocía, no Claro. lo conocía en su totalidad, viviendo acá toda la vida. Sí, sí, Claro. sí. Pero sí el vínculo que se genera con lo que es el agua en sí, independientemente de si es el río Tuelo o cualquier otro río, cualquier otro lago, se generó en personas que no son de San Rafael. Y eso es lo que creo claro. que se logró y fue como lo que nos dejó más sorprendidos. Sí, además el agua que sirve para tantas cosas, para, como decir, simplemente contemplarla, para regar los cultivos, para tomar, para la vida, es vida, Turismo, digamos. trabajo. Totalmente. La cantidad de personas que nos dicen que lloraron, eso sí me sorprendió. O sea, es emotivo el documental, es lindo, muy bonito, pero que tanta gente dice, no, estuve llorando, y digo, wow, ok, bueno, genial. Está bien. Bueno, se logró. conmueve. Se logró Llegó el algo. sentimiento. Alguna Claro. movilización hubo Sí, interior. sí. ¿Y por qué eligieron el río Atuel? O sea, ¿por qué nació la idea de...? Respondo yo porque la semillita se cayó conmigo, digamos. Y es una mezcla entre el propósito, o sea, la causa del agua y la importancia, como dejar un mensaje, y una mezcla más bien personal, a cada una de la aventura, la curiosidad, las ganas de hacer algo distinto.
O sea, a mí no me tienes que convencer 2 veces para salir de la casa y hacer algo nuevo, ir a acampar, ir a caminar. Así que nada, surgió como un poco de los dos lados, de la pregunta de qué pasaría si viajamos un río entero, que ya por sí es una aventura, y también como tomando conciencia, creo que las ideas se empiezan a mover mucho, que fue hace 2 o 3 años cuando tuvimos muchas las marchas de para la el defensa agua, del agua. en defensa del agua. Y era, por un lado, sí, como salir a defender el agua, pero por otro lado también plantear, bueno, acá estamos marchando con nuestro cartel, luchando, pero realmente conocemos el agua, o sea, estamos luchando para algo que conocemos poco, y me pareció re loco eso. Pensé, siempre decimos, no se puede cuidar lo que no se conoce. Sí. Así que fue ese planteo, decir, bueno, acá estamos intentando cuidar el río actual, pero realmente lo conocemos. Claro, para fundamentar la lucha también del cuidado del agua. Sí. Más o menos, ¿cuándo fue que comenzaron con esto? En enero 2020, el viaje. Claro. Obviamente las preparaciones un par de meses antes, y el viaje en sí tardó 2 meses. Claro. Sí. 2 Justo meses. antes de pandemia fue. Claro. Claro. Sí, eso fue re increíble. O sea, un dato ahí. Subimos un jueves, porque en realidad, por más que viajamos todo el río, la primera parte, llegar a las cascadas y la laguna actual, cuando fuimos el primer intento en enero, fuimos con un vaquiano y él eligió llevar su hijo, que tenía 10 años en ese momento. Y él andaba en un caballo con otra mula llevando el peso. Y elegimos ir por arriba y después bajar a la laguna, y a la bajada son unos precipicios enormes. Claro. Y la mula se asustó, tiró el caballo se levantó, tiró al niño, el niño cayó sobre el equipaje de la mula en un hierro grande y lastimó la pierna muy grave, y tuvimos que volver bueno, ellos se fueron en el día, nosotros tardamos un poco más, pero para que llegue al hospital. Así que todo esto a decir que esa parte no hicimos al principio, lo hicimos al fin. Y subimos un miércoles o jueves y estuvimos y salimos de acá, de conexión de internet, escuchando que no hay un bicho por ahí, algo que ver con China, no Muy sabemos lejos. qué, muy lejano. Mirá. Y volvemos el domingo por la noche con noticias que el país iba a entrar, que se iba a cerrar por cuarentena. Y fue una locura, como salir de las montañas y leer esas noticias. Mi amigo de Inglaterra tenía un vuelo para el jueves, tuvo que ni siquiera cambiarlo, buscar otro vuelo para el mismo lunes. Nada, fue un flash, Sí, conocer a la Claro, cuarentena. los Sí. agarró en O el sea medio que, de- digamos, empezaron esto en enero y volvieron en marzo, ¿no? Que fue cuando... 14 de están los marzo, 2 meses, porque fue mi 14 de marzo. cumpleaños. Justo, es cierto, el mismo día. Y todo el tema, digamos, porque, a ver, la cosa es que fueron a donde comienza el río y a partir de ahí empezaron A a... bajar. ¿Qué sería? ¿A navegarlo? ¿Iban en qué iban? Sí, o sea, desde la laguna lo que pasa es que el río baja de unos 3.500, 3.800 metros a nada, a 2.000, puede ser que estoy un poco equivocado, pero más o menos 2.200 en nada, en Claro. 6-7 kilómetros. Ah. Así que es imposible navegar, o sea, son cascadas, son Claro, no, rápidos, obviamente. como muy turbulentos. O sea, ni siquiera categoría 5 algo así de rafting, no, son cascadas, Sí. ¿no? Claro. Imposible hacer. Así que esa parte sí tuvimos que caminar. Claro. Pero empezamos a navegar desde la mina Sominar. O sea, si vos pasás el Sosneado, muchas que escuchan quizás conocen el hotel abandonado. Bueno, de ahí 12 kilómetros más para adentro encontrás la vieja mina Sominar. Y ahí empieza a abrir el río, y esos en el documental son esas tomas increíbles que parece un laberinto el río. Ahí empezamos a navegar, sí. Claro, ahí fue cuando se metieron directamente en el agua. Exactamente. Eran unos botes, preguntó en qué. Sí, perdón. Claro. Sí, ahí sí inflamos los botes y Botes nos inflables. metemos Bote y inflable, claro. con casi nada de experiencia, y fue muy estúpido y muy hermoso. Bueno, pero no lo pensaste y lo hacés, eso como que... Creo que Sale- hay una cuota de suerte en el principiante ignorante. Sí, totalmente. Siempre en la Claro, porque vida. ni lo pensaste, o sea que, bueno, puede salir mal, pero va a salir bien. Tal cual. Bueno, bien. Sí, con fe, sí. ¿Alguno de ustedes se ha dedicado a todo este tema de producción, el manejo de cámaras? Porque todo eso lo hicieron ustedes, o sea, Sí, sí. dron y Claro, eso. ¿cuántos eran ustedes dos y alguna otra persona que los acompañaba o cómo era?
Sí, la historia, estoy hablando mucho, pero No, dale. son las partes de la historia que conozco yo y después Mario va a hablar de otra cosa. Pero hace muchísimos años, porque es un proyecto súper lento, un amigo mío de Inglaterra y yo empezamos una empresa. Siempre me da vergüenza decir empresa, porque las empresas deberían ganar plata, nosotros perdemos plata. Pero una empresa productora y hemos hecho un par de proyectos documentales antes que no son muy buenos, sinceramente. Y, Siendo autocrítico. Claro. y no, así que nada, venimos con experiencia. Él sí se dedica a filmar y a editar. Así que tomó también rol. Todas las tomas de la cámara, bueno, no van a saber cuál es cuál en el documental, pero de las tomas desde la tierra son de él. Desde el aire yo compré un dron, pero nada de experiencia. Y él me tiró un tip increíble cuando empezamos el documental. Me dijo, mira, porque él es el director, ¿no? Él es quien sabe. Sí. Y me dijo, no sos un piloto de dron, sino sos un fotógrafo con la cámara en el aire. Y eso cambió mi perspectiva totalmente, porque vos ves muchas cosas de drone en Instagram, donde sea, y es zoom, 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 boom, 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 mucho movimiento. Y no se aprecia nada con tanto y él movimiento. me dijo, por favor, nada de esos movimientos cursis como ya, como se dice, trillados del drone. No, yo quiero una cámara en el aire. Claro. Claro. O sea, olvídate que estás volando, si no sos un fotógrafo. Y me Ahí explotó cambió la todo. cabeza. Sí, pero el río Y también, no. verlo así, a mí me da mala atención esa que se ve como todo, parece como venas así. Digo, el río hace todo, No, y también hay unas tomas que quizás muchas personas no se dan cuenta que está hecho con dron, porque es bien bajito. O sea, pensamos del dron, wow, muy alto, muy Claro, pero amplio. verdad, Y son también te permite muy otra bajitos, cosa. quizás medio metro arriba del agua, pero volando por pájaros o siguiendo un ganso por el agua. O también, hay una escena en donde abren las compuertas en el cañón y yo tenía el dron sin moverlo arriba del agua y viene el río hacia la cámara y se levanta todo el río hacia la cámara. Excelente. Y esa toma es imposible hacer desde el agua. Claro. Lo tienes que usar dron, pero el dron quizás es medio metro arriba de la tierra. Y nada, es espectacular Rico. esa toma. Sí, lo arriesgamos bastante. Y todo el tema de baterías y esas cosas, porque claramente el tema. dron necesita cargarlo todo, la cámara. Sí, Se llevaron, digamos, reservas de eso también, además de alimentos y sí. todo, me imagino. El documental hicimos en tramos, o sea, Claro. el viaje, perdón, en tramos. Lo más corto eran 2 o 3 días, lo más largo 8, creo. Así que sí, tuvimos que... Y después, bueno, entre esos tramos se recarga comida, se Claro. recarga baterías, toda la onda. Pero sí, fue todo un tema manejar las baterías. O sea, llevamos 4 baterías para el dron, 8 para la cámara, etc. Pero sí, tenías que pensarlo claro, tenían muy que ser bien. eficientes, digamos, Muy. en las tomas para no gastar de más, digamos. Muy, sí. Igual debe ser como que querés sacar foto o grabar todo, porque lo ves todo Claro, como... y sí. Y creo que igual habían momentos claves que Ben sacaba la cámara, que era cuando en la mañana muy temprano, con los amaneceres, y en las tardes cuando llegábamos a acampar, en los atardeceres, o cuando empezaban a salir algunos animalitos, sapitos, cositas. Y porque después en el transcurso mientras navegábamos, las cámaras iban guardadas en bolsas estancas por el agua. Claro. Y sí usamos un celular, que en algunas Sí, tomas se lo que puedes también se creer. pueden ver como desde un bote. Y el dron también estaba guardado la primera Sí. parte. Así que era en la mañana o en la noche. ¿Hubo algún momento en la travesía, digamos, que se complicó de alguna forma que, che, estamos en cualquier momento, no sé, o nos damos vuelta acá y qué pasa? O que no. Yo puedo contar lo de más arriba y después María tiene que dar su punto de vista lo que nos pasó en el Valle Grande. Qué tremendo. Pero sí, creo que la parte más de miedo Sí. era cerca de la laguna del Sosñao. El río, de todo ese laberinto, de ese dibujo, se concentra y forma un cañón. Y obviamente habíamos estudiado todo el río. Claro, Pero justo esa parte no lo estudiamos caminando, lo estudiamos preguntando a otras personas. Y nos decían, no, está tranqui. Nada, nos metimos en esos rápidos y perdimos control total de los botes. Perdimos control. Y nada, yo hice todos los rápidos, pero no por elección, sino porque no pude salir. Claro. O sea, no había manera de salir. Ben sí salió temprano,
quedó ahí solo arriba y el otro que estuvo con nosotros en ese momento, su bote como quedó parancada, se hizo como arriba de una piedra en el medio del río y no se pudo ir parado y no se pudo mover. Y eso sí, o sea, ver que perdés control y estás haciendo ping pong como... Medio a la deriva de... Sí, Uy, nada, ¿qué pasa? eso sí nos asustamos lindo. Claro. Y después, nada, habían momentos quizás no tan peligrosos, pero sí picantes. Y uno pasó en el valle con alguien que me quiso matar. Todo tuyo. No, simplemente nos chocamos contra una roca enorme. Donde el agua normalmente de las rocas se va socavando el suelo, entonces hace unos pocitos abajo. Sí. Y está un poco más profundo. Y nos caímos justo del lado de adentro y quedamos como sumergidos. Claro. Eso tenés que esperar un poquito para que el agua te vuelva a sacar. Claro. No tratar de salir porque te quedas abajo. Así que creo que los dos fueron segundos, lo vivimos como minutos. De decir, bueno, ya salgo. Y no. Y de repente yo sentí que estaba por salir y algo me volvió a hundir. Pensé que la cuerda del bote me había trabado algo y era que también estaba como... Quería salir y te agarró. Claro. Encontró algo Y resulta que ese algo y era lo tiró vos, para claro. abajo para salir él y me tiró a mí. Y bueno, el instinto de supervivencia. Aparte ¿qué va a hacer? lo peligroso que es el agua. Sí, después Sí. de eso yo dudé de seguir. Dije, no sé si... Iban con chaleco, me Sí, imagino, todo. pues, casco, Bueno, chaleco. Eso es lo que pasó. Como dice Maren, quizás fueron segundos, pero yo La estuve desesperación. nadando hacia arriba y no salí. Tiré la mano y agarré lo que pensé que era la soga del bote. Y no, era el cuellito de su chaleco. Y ¡fum! Toma. Y nada, Igual. perdemos un remo, perdemos... no sé. Claro, Antes es. de hacer todo este viaje, el documental, hicimos un día de entrenamiento, digamos. Fabián, ¿cómo es el nombre de Popa? Fabián Román, pero Popa. Fabián Hashtag Román Popa. Popa. Un genio. La tiene súper clara, trabaja en Valle Grande y él nos Ah. dio todo un día de entrenamiento para qué pasa Como si de te rafting, caes, así. Claro. cómo rescatar a alguien, Ah. cómo Está bueno. caerte y ir por el río si no te puedes salir. Bueno, entonces eso ayudó Importante, bastante sí. a saber reaccionar en ciertos momentos. sí, sí. No, y también quiero aclarar que sí trabaja en Valle Grande, pero le queda corto esa descripción. O sea, en el mundo de rafting hay como títulos o capacitaciones de seguridad Sí. y hay uno más alto y creo que hay solo 5 personas en Argentina que tiene esa como nivel y él es uno. Él es o uno sea, de no, ellos. nos- Grosso, digamos. realmente nos salvó la vida. Su capacitación de un par de horas nos dio una confianza con el río, increíble. ¿no? Claro, buenísimo. Nos enseñó señas que se hacen Sí. en el río para poder comunicarte de un bote a otro por cualquier cosa, porque a los gritos a veces Claro, no escuchan no. nada. Sí, con el ruido del agua no. Claro. Y digamos, pasando la parte del Valle Grande, que es tal vez la parte que más conocemos, puede ser en general. Después, ¿cómo sigue la Después, cosa? la vida. No, después se abren unos paisajes que Claro, que toda son la parte increíbles. cultivada, digamos. Mi lugar favorito de todos fue cerca de Villatuel, la Torre Norte, esa Claro. zona. Es maravillosa. Es un paisaje que no va cambiando tanto a lo largo de todo el trayecto del río, que en esa zona hay una imagen en el documental que la van a ver. Hay cortaderas, rocas enormes, y el río en sí va haciendo como un patrón de un piletón y sube un poco, después otro piletón. Se ve media verde el agua. Ya a esa altura el agua está mucho más tranquila, así que para bañarse es increíble, realmente no hay nadie, porque Ay, nadie. normalmente ya es una zona en que hay muchas fincas y son Claro. muchos lugares privados, entonces no llega la gente. Y no, es increíble. Y ya después sí, a medida que vas avanzando se va poniendo un poco más árido y hasta que el agua se desvía y ya queda prácticamente nada de agua en el río. Claro. Pero bueno, para eso tienen que ver el documental. No. No, Claro, obvio. claro. Y también hay una cosa como valle abajo, en realidad no valle abajo, o sea, después el valle pasa Saltas Rosas y llega al canal marginal, donde sacan todo el agua para alvear. Y después de eso no tenés esa caudal Claro. del río como conocemos en el Valle Grande. Y por un lado tiene su parte negativa, que el río es un fantasma de lo que debería o lo que era antes. Pero por otro lado, por no tener corriente, permite que los animales tienen otra vida sobre el río, porque no lo llevan. O sea, es Están más bien, estancado. claro.
Y no sabés la cantidad de pájaros. Vimos un cachorro de nutria, van a ver en el documental, un serpiente en el agua, pero cientos de pájaros. No, ¿cómo se dice un grupo de pájaros? ¿No? Una bandada. Una Una bandada de pájaros, pero que nos seguían. Cada vez hay distintas especies. Unos son re inteligentes, te ven y van por arriba. Y otros no sé cómo se llama la especie esa, pero es re tonto, es re estúpido. Y haces la curva y llegas y son como 100 o 150 y te ven y cada uno empieza a volar en una Para dirección distinta. O sea, y unos directamente hacia el bote y no un kilómetro. Unos se como estrellaron contra los árboles. No. Pájaros re tontos. No están acostumbrados a que haya Claro, Sí, capaz gente, viven tan capaz. tranquilos Claro, ahí ¿no? que al Yo encontrarse ni un lo bote. contaría, dado que después vienen los ambientalistas y No. Estuvimos yendo a la velocidad del río. la fauna y la Claro. Sí, tal cual. No, impresionante eso. ¿Cómo fue la ayuda de la gente con ustedes? Bueno, que los ayudó un vaquiano, dijiste, pero en sí en el documental se ve como fragmentos de comentarios de gente que entrevistada. que tienen fincas y todo eso por ahí. ¿Cómo fue digamos, la colaboración de ellos? ¿Fueron abiertos? Fue absolutamente espontánea. No fue que estuvimos pasando antes por sus casas pidiendo permiso para... Íbamos navegando, llegábamos de repente a una casa, veíamos que había gente, veíamos luz Entraban, tocaban. y preguntábamos si les interesaba hacer una entrevista para un documental, les contábamos, todos decían que sí. Así que todas las entrevistas que ven son totalmente espontáneas. Fue gente que encontramos de casualidad a la orilla del río. Y se prendieron a hablar. Y se prendieron a hablar. Casi Muy bien. todos. O sea, perdón que te corrijo un mínimo dato, pero hay un par que nosotros buscamos para dar una perspectiva más amplia, como... Pero yo estoy hablando de la gente a la orilla del río que vive. Perdón. Después van a haber entrevistas de profesionales que Claro. lógicamente tuvimos que ir a su estudio, Bueno, a sí. su lugar de trabajo, que ahí sí lo tuvimos que prever o coordinar. Claro. Pero las que son al lado, a la orilla del río, fue totalmente espontáneo. ¿Tuvieron que pedir algún tipo de permiso para hacerlo? ¿Algo? Eso es lo más loco de todo, nada. Mejor. Pero es más fácil pedir disculpas que permiso. La verdad Sí, que sí. yo no sé si hay que pedir permiso o no. O sea, directamente no lo hicimos, ni pregunté. Claro. No, aquí Pero no, bueno, no. eso va a todo el tema que el río y la orilla del río es y debería ser público, ¿no? Claro. Sí, Así que bueno, también eso siempre es. tuvimos eso. Si alguien dice, no pueden estar acá, Sí. así que... Y además, perdón, No, vale. que además también no solamente debería ser pública la orilla del río, se supone que todo el río, pero sin embargo nos cruzamos un montonazo de alambres atravesando el río, porque muchos, Ah, claro. muchos cortan para que los animales puedan cruzar y volver a su lugar y no perderse. Y en una oportunidad ellos se encontraron con un alambre electrificado cruzando el río. Y claro, es como Claro. que hoy por hoy es propiedad de todo el río directamente. Así que no, permiso no pedimos. Sí, tuvimos muy buenos consejos de gente que trabaja sobre todo en Valle Grande sobre compuertas y cosas que íbamos a encontrar en el camino con las que teníamos que tener mucho cuidado. Porque no hay nada que alerte, no hay carteles, no hay nada. Es Claro. libre. ¿Y por qué eligieron hacerlo así para tener la experiencia completa? El tema de bajar en bote y todo era como, no se podía hacer como de viaje y hacer por tramos en vez de bajar directamente en bote. Querían la experiencia. Es que entramos, ¿cómo decís? Como en vehículo y por tramos. Claro, Como- en vez de bajarlo completo, hacer el camino completo, ir solamente por momentos y sacar fotos y hacer las imágenes. Creo que la idea original, que después se fue cambiando y modificando, tenía que ver con vivir la experiencia de estar en el río, porque en un principio la idea fue que el río contara su propia historia, Tal cual. que fuese el río el protagonista, que no sé, ir adivinando qué podía sentir en cada cosa, o sea, poder revivir eso para poder transmitirlo. De repente, de estar navegando súper abierto y fluido, a encontrarte con un paredón. ¿Qué sentirá el río ahora? Claro, Cosas claro. así, ¿no? A ver si podemos replicar esas Hacer como un emociones. primera persona del río, digamos. Claro, Está bueno. y la verdad que yo creo que sirvió de esa manera porque fue la forma en que nosotros pudimos experimentar ese viaje que tiene el agua, que si lo haces en vehículo es completamente distinto. Claro. No, lo van a ver en la narración, que la narración es muy especial. Lo escribimos entre los tres, que también, y Ben no habla español, así que entre tres en 2 idiomas. Y
y funcionó y es muy, muy hermosa. Y creo que es hermosa gracias a justamente lo que dijo Maren, como nosotros nos empapamos con el río, como nos conectamos con el Literalmente. sí, literalmente. Y, o sea, a mí me cambió la perspectiva de la vida bastante, o sea, de mi trabajo, especialmente porque, para no ir al detalle, pero en la forma que trabajo siempre puedo trabajar. O sea, yo termino de trabajar porque digo, termino acá, pero si yo quiero trabajar toda la noche, puedo. O sea, siempre hay cosas para hacer, ¿no? Sí. Y muchas ahora, especialmente después de la cuarentena, trabajamos de una manera parecida. O sea, nuestro trabajo nunca termina. Así que Totalmente. siempre podemos seguir pensando, no, podría ver una peli o podría trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, Claro. y en el río no, filmando el río menos, porque primero la velocidad en que estás viajando, no puedes apurarte, porque estás flotando sobre un río. El río tiene su ritmo y tiene distintos ritmos, así que tienes que ser obediente al ritmo de otro, que es algo mágico. Y después lo otro es que baja el sol y termina tu trabajo, o sea, no puedes filmar más porque no hay luz. O sea, Claro. no hay tiempo. Es como, y esa sensación día tras día tras día, como de terminar mi trabajo, de levantarme, empezar y después terminar, porque el río lo maneja, fue algo más personal esto, pero después Claro. volví a trabajar, trabajo a distancia, trabajo online, volví a trabajar y pensé, no, pero pará, o sea... Querías el ritmo del río ahora. Sí, esto es muy enfermo, o sea, yo tengo que Sí. poner límites, Sí, tal cual. porque estuve muy, muy feliz en el río y más allá de la naturaleza, la paz, la aventura, fue gracias a eso también, de poner límites al trabajo y a la vida en sí, y no, conectarnos con el río desde ese lado, sí, entras en otra sintonía y empezás a pensar distintas cosas, Claro. te empieza, sin sonar demasiado como no sé qué, pero te empieza a bajar otro tipo de información y al momento de trasladarlo y hacer una obra de arte, porque por más que sea un documental, no deje de ser una obra de arte, ya estás comunicando con otro lenguaje después de un mes en el río y Claro, se son nota, se 43 renota. días fueron los que hicieron la bajada, un montón. En total, sí. Entre caminata hacia la alta Sí. montaña, Claro. entre buscar el fin del río también después en vehículo porque no pudimos en bote porque teníamos que caminar, se nos Claro. quedaba tan poca agua que teníamos Parte que donde no hay, arrastrar los donde no botes. hay. ¿Y hasta dónde fueron? Más o menos. Y el río se terminó en ese momento, digo en ese momento porque justo habían largado un poco más de agua porque estaban arreglando el canal. Claro. En ese momento, cerca de la zona de Carmenza, Mm. se ubican pasando al Que Alvear. ya es Alvear, Sí, claro. sí, sí. Sí, sí. Normalmente suponemos que se termina un poco antes, porque iba menos agua normalmente de lo que ese día, esa fecha. Claro, porque también es un río que depende mucho de lo que es el caudal que se le da con Con los la- diques y claro. todo. Y depende mucho también de las nevadas que hubieron ese Sí, año, bueno, la cantidad obvio. de agua y el uso que se le dé. Sí, sí, Eso sí. es Entonces todo. a la Pampa es real, no le llega nada a la Pampa. No, el agua se termina ahí donde les digo, pasando al Alvear y ya Claro. no había nada. En ese momento, en esa Claro. época, sí. Ahora, decís. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Sienten que pudieron plasmar entonces en el documental todo eso que sintieron? Porque como decían que había gente que se había emocionado, ¿sienten que la gente puede sentir al menos un poquito de lo que ustedes pasaron? Sí, re. Sí, Y eso debe ser como satisfactorio, ¿no? Mm. Es muy emocionante. De las críticas que recibimos, críticas constructivas, ¿no? Salieron como repetidas las palabras orgullo por el lugar donde vivimos, emoción, sensibilidad, espiritualidad. Esas fueron las palabras que salieron. Y fue como, wow. Claro. Llegó Capaz que ni a la ustedes, emoción. capaz que ni a Claro. ustedes se le había ocurrido que la No. gente lo iba a tomar de esa manera. Supusimos porque sabíamos que era un trabajo bastante sensible que Mm. había resultado. Y lo ves y te emociona, te ablanda todo. Y después cuando terminó el documental, en el estreno que hicimos en el Centro de Congresos y Exposiciones, un montón de gente con los ojos llenos de lágrimas a decir, me Excelente. encantó, me emocioné, qué hermoso trabajo y es muy emocionante eso. Y bueno, ¿dónde
¿Lo podemos ver o se puede ver actualmente o dónde se va a poder ver o cómo es la cosa? Para los sanrafaelinos, ahora a corto plazo, les Sí. contamos que el 5 de agosto lo van a pasar en el Club Andino Soñado por el Día del Montañés. Mm. Para la gente de Alvear, el 10 de agosto va a haber 2 funciones en el cine de Alvear. Y después, el plan, no sé si todavía está en pie, la idea de que en todo el mes de agosto esté el documental para verlo por internet disponible para todos. Pero para poder asegurar todo eso, si quieren seguir en las redes Eso. sociales, en Instagram, Actúa el Documental, normalmente ahí vamos avisando de todo lo que vamos haciendo. Y están las Excelente. fotos que están buenísimas. Sí. Lo vi ahí. Y tenemos mucho más que para subir, así que Viene otro trabajo también. Claro, eso también. ¿Hay alguna idea de algo más que se viene? Primero, Marian te tiene que contar sobre su videojuego. Ah, eso Ah, quería preguntar. es sí, verdad. no es mi videojuego. Lo hiciste vos. ¿De qué se trata eso? Es un videojuego sobre el río Atuel. Surgió a partir del documental, de la idea era hacer un videojuego educativo, donde los niños, los adolescentes que no les interesa sentarse a ver un documental, pudiesen jugar y vivir lo mismo en cierto sentido, conocer un poco más el paisaje, flora, fauna. Y bueno, por cuestiones de presupuesto, pudimos hacer un videojuego que es más una experiencia sensorial que un juego de competencia Claro. o cosas, o objetivos. Esto es simplemente recorrer el río y es muy bonito porque se puede recorrer como personificando, uno va siguiendo al principio un pez que va por el río, Ah, después puede ser una nube y va regando ciertas cosas, un sol, Algo más interactivo, digamos. Claro, y los paisajes son súper fieles a la realidad. Y además usamos sonidos, entrevistas de lo que se grabó durante el viaje en el Claro. río, así que es todo sumamente realista, digamos. ¿Y ese se puede encontrar en algún lugar en internet? Y ese aún no, porque tenía unos errorcitos que están corrigiendo, Claro. para que no se queden atascados ahí con el zorro cuando va corriendo. Pero apenas esté también lo vamos a estar comunicando En las redes. por las redes, y seguramente cuando esté vamos a hacer algún lanzamiento o algo Buenísimo. para que lo puedan disfrutar también las escuelas y demás. Claro. Y después nos llamaron de Chubut, Ujú. que alguien de San Rafael en realidad. Está haciendo su doctorado sobre los conflictos del agua y quiere hacer una experiencia lúdica como estilo roleplay con los distintos centros de poder para resolver como en una simulación los conflictos, y quiere que documentamos también el proceso del río, así que eso pues Río Chubut. Ah, está bueno. Y por cosas de la vida, un hombre mayor italiano logró ver el documental y me llamó y me dijo: mira, Pierre, me encantó. Yo tengo un proyecto ahora que en el 2024 voy a navegar todo el mar, o sea, voy a rodear el mundo en yate solo, Sí. para generar conciencia para la sostenibilidad de los océanos, y quiere hacer un documental sobre eso. Así que, bueno, Tremendo. vamos. ¿Y hasta dónde Sí, sí. llegan? ¿No es cierto? Y Bien, sí, buenísimo. ¿no? Increíble. Yo me quedé helado cuando me llamó. Y nada, así que propusimos un montón de otras como ideas para que sea más rico el proyecto. Y nada, así que quién sabe. Desde San Rafael al mundo, carajo. Yo vamos. creo que también hay una Todavía. sed muy grande y una necesidad por tratar temas ambientales, sobre todo en este momento. Y todo lo que genera conciencia es como que te enciende algo adentro, que si tengo que hacer algo, tengo que participar en algo, tengo que ser parte. Así que ojalá que este podcast también sirva para Sí. eso. No, y otra Obvio. cosa que me llegó al... No sé si se ubican los documentales del BBC, el Planet Earth, Deep Sí. Blue Earth. Bueno, llegó al productor de eso. Y también le dije, bueno, ¿y qué opinabas? Y me dije, no, maravilloso. Tiene bueno. una... Qué bueno. ¿Qué era la palabra que usó? Tiene una narrativa planetaria. O sea, Bueno, espectacular. gracias. Así que eso es otra cosa. O sea, nuestro desafío ahora es que llegue el documental. Claro. Así que también estamos como buscando, no sé qué título podemos, como embajadores del documental actual. Totalmente. Porque hay el camino
tradicional de documentales, ¿no? Que bueno, lo cerramos, vamos a los festivales, esperamos que alguien nos ve, que lo Sí. vendemos a un distribuidor, después lo ponen en Netflix, qué sé yo. No, ya está. Tarda demasiado tiempo y es poco probable que tengas éxitos. Así que hay otro camino más independiente que es hacer alianzas con organizaciones. Por ejemplo, estamos justo hablando con BioGuía, la plataforma eso, Ajá. que quizás nos va a dar una mano ahora en agosto para difundirlo. Buenísimo. Y eso, o sea, pero ese esfuerzo nuestro, pero eso es ilimitado. Así que si alguien quiere ser embajador y generar esas alianzas, como buscar como apoyo en ese sentido, sería genial. Si quieren sumarse al equipo, probemos mate, quizás unas galletitas y muchos abrazos. Buenísimo. Así que buenísimo, chicos, les agradecemos muchísimo que hayan venido a hablar con nosotros, a contarnos. ¿Piensan que quedó algo pendiente que les gustaría contar? Uf, no abras esa pregunta. No Seguramente para otro Sí, momento, pero es que uno le dan ganas de preguntar Sí, tantas no. cosas, pero... yo creo que sería mejor que lo vean Eso, primero, sí. Claro. y Tal después cual. si hay dudas, genial, las respondemos también, y para todos, para toda la audiencia en general. Excelente. Sí, Que perdón. queda una cosita. Hay algo muy extraño en este medio de audiovisual que nosotros proyectamos, o sea, justo se llama una proyección. Proyectamos y no recibimos o sea, no tenemos interacción con las personas que lo están viendo. Claro. Así que realmente apreciamos muchísimo, pedimos que si alguien lo ve y tiene un pensamiento, una emoción, lo que sea, positivo o negativo, no importa, que nos escriben. Que lo Queremos digan, como claro. vivir a través de la audiencia y entender qué hicimos, porque Claro. nosotros no sé si entendemos realmente lo que creamos. Y Pero hay nada, un tengo Lo un... feedback vemos a de nuestra la- manera, sí. pero Sí, cada uno tal le cual. llega de otra forma, así que eso es Así que lo nada, rico. esa invitación quise hacer, porque queremos dialogar, queremos hablar, queremos Sí, más conversar. vale. esto Siempre y- está buenísimo eso, saber qué opinan el resto y te da otra forma de verlo, obviamente. y debatirlo. Nos invitaron a un par de escuelas también, así que nada. Ah, eso les iba a preguntar si lo habían invitado a las escuelas para mostrarlo y como Sí, contarlo un a par, los sí. chicos. Hay proyectos de eso, de escuelas, universidades. Sí, vamos bien a empezar. Excelente. Estamos a su disposición. Buenísimo. Así que bueno, pasaron los chicos del documental, los pueden seguir en sus redes, como ya dijeron, que era A todo el documental, a todo el documental. así simple. Buenísimo. Y bueno, hasta acá llegamos con el episodio número 12 de Por Acá Podcast. Sí, Nos encontramos la próxima. la semana que viene. Dale. Chau. Chao.